En las reuniones familiares, especialmente en aquellas noches oscuras o momentos muy particulares, siempre surge la pregunta: ¿alguien tiene alguna historia de terror para contar? La mayoría de las veces las historias son tan inverosímiles que pecan de fantasiosas. Pero, ¿qué pasaría si un día vives realmente una de esas historias de terror que te han contado? Porque sí, hay historias que uno tiene que vivir para creer. Y justamente de eso se trata el relato que nos tiene este suscriptor para esta noche. Escuchémoslo. Siempre me dijeron que en lo posible evite el túnel del pájaro negro. Siempre. Incluso antes de que me iniciara como trailero, escuchaba las historias de sobremesa de mi padre, mi tío, y luego se sumó mi hermano mayor, todos ellos camioneros de pura cepa. Tan solo la mención de su nombre, tan especial, tan llamativo, el túnel del pájaro negro, me provocaba escalofríos, pero también un profundo interés. Disimuladamente, al escuchar su nombre, me acercaba a la mesa, escuchaba, e iba uniendo los retazos para intentar completar la historia. Aún recuerdo los gritos de mi madre interrumpiendo la charla y diciéndole a mi padre que más vale que si un día le sucedía algo, no se anduviese haciendo el héroe ni el valiente como a él le gustaba. Cuando crecí y poco después, cuando a los 20 años conseguí mi primer empleo como trailero, por primera vez escuché la historia por completo. Sabrán entender que no puedo usar nombres exactos ni puntos geográficos reconocibles. Me traería problemas. Más allá de eso, puedo jurarles que cada palabra de esta historia es completamente verdad. El túnel del pájaro negro está en la carretera Soledad. Es un sector montañoso donde las colinas escarpadas están cubiertas por el verde oscuro de los árboles. Cuando la carretera parece estar a punto de estamparse contra la ladera de la montaña, aparece la boca del túnel. Un túnel como si fuese una mancha oscura que se abre camino en la roca sólida. El túnel serpentea por dentro de la montaña durante algo más de 400 metros, para luego salir al otro lado del pico. Su ubicación, tan alejada de ciudades grandes o importantes, lo condenaba a no estar muchas veces en las mejores condiciones, y lejos de ser asistido por un sistema de mantenimiento regular, por lo que era habitual que más de la mitad de las luminarias de sus accesos, y también las interiores, no anduviesen del todo bien. Era un trozo de oscuridad atravesando la roca. La leyenda dice que si al llegar un enorme pájaro negro se posa en la boca del túnel en el momento previo exacto al que uno ingresa, el túnel se transforma en otra cosa, en una especie de portal o algo así. Un portal que puede llevarte a los lugares más recónditos de tus propios miedos. Historias de desapariciones habían cientos, de gente que había salido siendo una persona absolutamente distinta también. Pero como todos esos mitos, esos rumores eran siempre protagonizados por el conocido de un amigo, siempre por alguien lejano, y nunca nadie tenía pruebas contundentes. ¿Se preguntaban ustedes cómo fue que, sabiendo y conociendo de primera mano todas estas historias aterradoras, se me ocurrió elegir la carretera Soledad para realizar el viaje? Y créanme, tengo una buena excusa. O bueno, en realidad, no tuve elección. Estaba llevando un cargamento de alimentos a una ciudad de montaña, cuando de repente me encontré con un desmoronamiento de una ladera. Había llenado la ruta de rocas y la volvió intransitable. Las piedras eran enormes, pesadas, y además, las autoridades que estaban trabajando allí afirmaban que todavía había peligro de nuevos derrumbes. Las máquinas necesarias para despejar la carretera tardarían más de medio día en llegar. Y eso era un tiempo que para la empresa que nos había contratado para recibir el cargamento de alimentos no tenía. Además, era uno de nuestros principales clientes. Ni siquiera llamé a mi jefe. Estaba seguro de que él me diría que buscara un camión alternativo. Llegar tarde no era una opción. Como si fuera poco,
Hacía semanas que en los pasillos de la empresa se venía rumoreando de un recorte de personal. Yo no pensaba ni dar el más mínimo argumento para que fuese uno de los que se quedara sin trabajo. Así que, como verán, de verdad no tenía otra opción. Di vuelta en la carretera dejando la zona bloqueada atrás y desandé el camino, recorriendo los kilómetros que me separaban del último cruce de caminos. Cuando llegué allí, giré a la derecha y tomé la carretera Soledad, el único posible que me llevaría a tiempo a mi destino. Antes de hablar del túnel, lo aterrador, debo reconocer que la carretera Soledad era un verdadero espectáculo en sí misma. Las montañas enormes la flanqueaban por ambos lados. Enormes y profundos valles se aparecían de un segundo a otro, con la misma facilidad con la que volvían a ocultarse. Nieves eternas decoraban las colinas, y cordilleras lejanas se volvían azuladas en el horizonte. El verde de las copas de los árboles y de las plantas pasaba por todas las tonalidades. En algunos lugares era brillante y reluciente, y en otros opaco y penumbroso. A medida que el sol caía, los colores cambiaban, y el paisaje mutaba de forma asombrosa. Era realmente un trayecto para repetir una y mil veces, salvo por el túnel. Lo divisé cuando el sol, ya rojizo sobre un cielo violáceo, se escondía parcialmente detrás de la montaña. Aún en la penumbra que se formaba sobre la carretera, pude divisar la entrada apenas iluminada por una luminaria solitaria colgada en la parte alta. No sé por qué lo hice, pero inconscientemente bajé la velocidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y en un segundo fue como si todas las historias que había escuchado de chico, una más aterradora que la otra, se me vinieran a la memoria todas juntas. Respiré profundo, intenté aunar fuerzas y sobre todo coraje. Cuando me predispuse para acelerar y meterme en el túnel, la figura negra apareció ante mí. No sé casi nada de aves, no mucho más que la que he visto en algún documental de los domingos por la tarde, pero estoy muy seguro de que aún un verdadero experto no podría saber ni identificar la raza de aquel pájaro. Cuando abrió sus alas negras, fue como si se volviera infinito. Su propia oscuridad se confundió con la de la noche primeriza y con la de túnel que tenía detrás suyo. Esa oscuridad se reflejó en mi corazón, en mi espíritu. Sentía un desazón dominante en todo mi ser. Estuve a punto de soltar el volante y dejar caer mis brazos a los lados. Era como si el mismo peso que me aplastaba el ánimo en mi interior me aplastase el cuerpo en el plano físico. Fui incapaz de detenerme, de hacer cualquier cosa. El camión simplemente siguió andando. El pájaro aleteó para salir de mi camino, y juro que antes de meterme al túnel, vi sus ojos, y en ellos, en su brillo, me vi a mí, pálido, asustado y ausente. Dentro, el túnel era como muchas veces lo había escuchado en las historias, con la mayoría de las luminarias rotas o directamente ausentes. Las lámparas débiles y amarillentas se separaban tanto unas de otras, que directamente era mucho más el tiempo que uno transcurría directamente en la oscuridad que amparado por esas luces escuetas. Los faros del camión era la única real resistencia contra la negrura total. Dibujaban dos círculos alargados y blancos en el asfalto cuarteado. Tanta oscuridad, tanta maraña confusa de sensaciones, me llevó a perder la noción del tiempo y del movimiento. No sabía cuánto tiempo transcurría, ni tampoco si se movía, si avanzaba o no, o si estaba encerrado en un círculo eterno, metido en un bluce infinito. Mi confusión se vio desbordada por el miedo cuando graznidos de pájaros inundaron todo el túnel. No importaba que se escuchara con claridad el ronroneo del motor. Los graznidos se interponían y fueron en aumento. Se volvieron insoportables y así se metieron en mi cabeza. Y en un acto de reflejo,
Solté el volante y me cubrí los ojos con las manos. Perdí el control del camión. Cerré los ojos y mantuve las manos sobre mis orejas. Tensé mi cuerpo preparándome para un golpe. El camión se fue hacia la izquierda, cruzó el otro carril y se fue contra la pared. El impacto fue fuerte, pero como la parte que chocó fue la parte lateral, el camión rebotó, volviendo a cruzarse hacia el otro lado, y esta vez impactó de frente con la pared de la montaña. Yo me sacudí dentro de la cabina. Tuve un fuerte tirón en el cuello y luego golpeé la frente contra el volante. La oscuridad de fuera se me metió dentro y perdí el conocimiento. Desperté después de tener sueños confusos, recuerdos de mi infancia y mi juventud, en donde todo transcurría con normalidad, hasta que el pájaro negro aparecía, lo cubría todo y llenaba a todos de tristeza, amargura y desazón. Lo primero que vi al despertar fue el humo blanquecino que salía del motor dañado, pero no pude detenerme demasiado en ello porque de inmediato los escuché. Eran lamentos, agudos, lastimosos, desesperados. Intenté despejar mi cabeza todavía aturdida por el golpe. Torcí la cabeza para poder ver hacia afuera de la ventanilla, en dirección donde provenían los lamentos. Un farol en el techo del túnel parpadeaba. Necesité unos segundos para entender qué era lo que estaba viendo. Eran personas, o mejor dicho, eran figuras de personas, siluetas pálidas atrapadas en el muro oscuro del túnel. Gritaban, se movían, clamaban ayuda y pedían auxilio. Veía sus ojos rogándome que los asistiese, sus bocas deformadas aullando de pena. Por momentos, segundos, instantes, sus extremidades se desprendían del muro, como si estuvieran en una batalla por salir, por escaparse de la oscuridad del muro. Había hombres, mujeres y niños. Abrí la puerta del camión. Me sentía obligado a intentar ayudar a esa gente, aunque fuese por lo menos para acallar esos lamentos. Vi que en sus rostros se dibujaban algunas sonrisas, no precisamente simpáticas, no de alivio. Había puesto ya un pie en el estribo para bajar, cuando, como un relámpago en mi cabeza, aforó la voz de mi madre con la frase que tantas veces la había escuchado decir en la sobremesa de mi casa, cuando mi padre, mi tío y mi hermano mayor compartían sus anécdotas tenebrosas. Ella decía que no me bajara del camión, que no me bajara ni por un segundo, que es ahí cuando venían los problemas. Y al escuchar su voz con tanta claridad en mi cabeza, yo me detuve por completo. Las figuras me vieron, y ahí su expresión cambió. La incredulidad dejó paso a la furia, y los lamentos fueron cambiando de tono. Regresé a la cabina, cerré la puerta y giré la llave rezando de que el motor respondiera. Necesité insistir, y al tercer intento, el fiel camión respondió. Puse reversa y retrocedí. Los chirridos metálicos de las chapas retorcidas retumbaron en el túnel. Para cuando logré enderezar el camión, las siluetas del muro habían cambiado. Sus extremidades se habían alargado, se habían vuelto rectas y filosas. Ya no se diferenciaban mujeres de hombres ni niños. Todas eran criaturas enormes que aullaban de forma desgarradora. Si bien yo ya estaba envuelto en el torbellino de confusión y miedo, el corazón prácticamente se me detuvo cuando vi que las figuras comenzaban a liberarse del muro. Mientras el polvo se levantaba y pequeños escombros caían y rodaban sobre el asfalto, las extremidades blanquecinas rompían la roca y lanzaban zarpazos violentos. No dudé ni un segundo más. Puse primera y aceleré. Las siluetas, que ya a esa altura eran criaturas, se lanzaban hacia el camión y clavaban sus garras en la carrocería. No me detuve por nada. Aceleré al máximo.
atropellando a todo lo que se interponía delante y escuchando los aullidos de las criaturas que quedaban debajo del camión. Los minutos fueron interminables. Llegué a pensar que el túnel no tenía fin, que estaba condenado a jamás salir de allí. La oscuridad de la noche era tal que lo que en verdad me hizo dar cuenta de que había salido del túnel del pájaro negro fue el silencio, el final de los gritos y alaridos de aquellos seres que habitaban sus muros. No me atreví a detenerme hasta que había hecho unos cuantos kilómetros y me sentía realmente lejos de aquel túnel y a salvo. Cuando bajé, no podía creer el estado en el que se encontraba la carrocería. Grietas, rajaduras y abollones plagaban toda la superficie. Revisé el motor. Estaba muy dañado, pero podría seguir adelante. Casi milagrosamente, logré llegar a la ciudad a tiempo y entregar la carga. Fue difícil inventar una historia creíble que explicara el estado del camión. Ese fue mi último viaje. Nunca pude superarlo por completo. Y al día de hoy, la mayoría de mis noches se interrumpen con pesadillas en las que siempre aparece el pájaro negro, el túnel o los encerrados allí dentro. Espero en algún momento, con la ayuda de Dios, poder olvidarlos para siempre y sentirme en condiciones para regresar a la carretera. Buenas noches, comunidad de Archivos de Terror RD. Un placer saludarles. Mi nombre es Juan Morales y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que cambió mi vida para siempre. Antes de sumergirme en mi relato, permítanme contarles un poco sobre mi pasado. Serví en el ejército durante más de una década. Fue una carrera llena de sacrificios y desafíos, pero también de camaradería y orgullo. Sin embargo, una misión particularmente intensa en la frontera me dejó con cicatrices tanto físicas como emocionales. Durante esa misión, perdí a varios de mis compañeros en un enfrentamiento inesperado. Fue una experiencia devastadora que me hizo cuestionar muchas cosas, incluyendo mi lugar en el ejército. Tras mucho pensar y hablar con mi familia, decidí que era hora de dejar el uniforme y buscar una vida más tranquila. Después de mi retiro, me establecí en una pequeña ciudad del norte y comencé a trabajar como mecánico. Mi rutina era simple. Despertaba temprano, trabajaba todo el día y por la noche disfrutaba de una cerveza fría mientras veía televisión. Nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural, pero todo cambió cuando recibí una llamada inesperada. Era una tarde calurosa de verano cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, la voz de mi antiguo compañero de pelotón, el sargento López, me sacó de mi letargo. Me dijo que estaban reclutando veteranos para una misión especial en una base militar abandonada en la selva. Según él, algo extraño estaba sucediendo allí y necesitaban personas con experiencia para investigarlo. Aunque dudé al principio, la promesa de un buen pago y la oportunidad de volver a trabajar con viejos camaradas me convencieron. Al día siguiente, hice mi maleta y tomé el primer avión hacia el sur. Cuando llegué a la base, me recibió un ambiente tenso. López me explicó que la base había sido abandonada hace años, pero recientemente habían empezado a ocurrir cosas extrañas. Soldados desaparecían sin dejar rastro y aquellos que regresaban lo hacían perturbados, hablando de figuras sombrías y voces inquietantes en la oscuridad. Nos asignaron a un pequeño grupo de veteranos para investigar y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Esa primera noche, mientras nos instalábamos en nuestras tiendas de campaña, el ambiente se sentía pesado. El calor era sofocante y los ruidos de la selva parecían más inquietantes de lo habitual. López y yo compartíamos una tienda, y aunque intentamos bromear y recordar viejos tiempos, la preocupación era palpable. A la mañana siguiente iniciamos nuestra primera exploración. La base estaba en ruinas, con edificios cubiertos de vegetación y equipos oxidados dispersos por doquier. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue una serie de túneles subterráneos que parecían extenderse por kilómetros.
Decidimos dividirnos en 2 grupos para cubrir más terreno. Mi grupo, compuesto por López, Ramírez y yo, descendió a uno de los túneles principales. La oscuridad era total y nuestros pasos resonaban en el silencio. Mientras avanzábamos, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Los túneles parecían interminables y el aire se volvía cada vez más denso. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta rápidamente, pero no había nada. Continuamos avanzando, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una gran sala subterránea. En el centro había un altar de piedra cubierto de símbolos extraños. Alrededor del altar había restos de lo que parecían rituales antiguos. Mientras inspeccionábamos el lugar, López encontró un diario viejo y polvoriento. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta. El diario hablaba de experimentos secretos realizados en la base, experimentos que involucraban fuerzas sobrenaturales. De repente, sentimos un frío intenso y las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. Una figura oscura apareció en una de las paredes y se movió rápidamente hacia nosotros. Sacamos nuestras armas, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. López, visiblemente afectado, sugirió que regresáramos a la superficie. De vuelta en la base, compartimos nuestras experiencias con el otro grupo, que había encontrado túneles similares y también habían tenido encuentros extraños. Decidimos informar a nuestros superiores y solicitar refuerzos, pero la comunicación era difícil en esa zona remota. Nos preparábamos para otra noche inquietante. Esa noche, mientras intentábamos dormir, las voces comenzaron. Al principio eran apenas audibles, pero se volvieron más intensas. Provenían de todas direcciones y parecía que algo se movía entre la penumbra de la selva. Intentamos ignorarlas, pero la tensión crecía con cada minuto que pasaba. A la mañana siguiente, 2 de nuestros compañeros habían desaparecido. Sus camas estaban vacías y no había rastro de ellos. La desesperación se apoderó del grupo. Sabíamos que debíamos hacer algo antes de que todos corriéramos la misma suerte. Decidimos regresar a los túneles y averiguar qué estaba causando todo esto. Mientras nos adentrábamos nuevamente en los túneles, las voces se hicieron más fuertes. Llegamos a la sala del altar y comenzamos a investigar más a fondo. López, decidido a llegar al fondo del misterio, comenzó a recitar en voz alta uno de los textos del diario. De repente, el suelo tembló y una figura oscura emergió del altar. Era una sombra humanoide con ojos brillantes que nos miraba con malevolencia. Intentamos dispararle, pero las balas atravesaban su cuerpo sin causarle daño. La figura se movió rápidamente hacia López y lo envolvió en su oscuridad. En un acto desesperado, agarré una de las antorchas que habíamos traído y la lancé hacia la sombra. Para nuestra sorpresa, la sombra se desvaneció en una nube de humo, liberando a López. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Corrimos de vuelta a la superficie, con las voces persiguiéndonos. Al llegar a la base, decidimos que lo mejor era abandonarla y buscar ayuda en el pueblo más cercano. Esa noche, mientras viajábamos de regreso, el aire parecía más ligero y las voces habían desaparecido. Sin embargo, el recuerdo de lo que habíamos vivido permanecía fresco en nuestras mentes. Sabíamos que algo oscuro habitaba en esos túneles y que habíamos tenido suerte de escapar con vida. Finalmente, llegamos al pueblo y logramos contactar a nuestros superiores. La base fue cerrada y declarada zona restringida. A pesar de los intentos de mantenerlo en secreto, la historia se filtró y la base quedó envuelta en leyendas y rumores. Desde entonces, he tratado de olvidar esa experiencia, pero los recuerdos siempre vuelven en mis pesadillas. A veces, en la quietud de la noche, todavía puedo escuchar aquellas voces, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor no desenterrar. Llevo un año escuchándolos y me encantan sus podcasts. Gracias, Archivos de Terror. Espero que narren mi historia. Mi nombre es Carlos Ramírez y soy soldado. Desde que me gradué de la escuela militar,
he vivido una vida bastante monótona, siguiendo órdenes y cumpliendo mis deberes sin cuestionamientos. Nuestra base está ubicada en una región remota, rodeada por una densa selva que se extiende por kilómetros. Cada día comenzaba igual: entrenamiento físico al amanecer, seguido de ejercicios tácticos y maniobras. La disciplina y el orden eran nuestra norma. Tenía pocos amigos cercanos en la base, pero me llevaba bien con todos. Uno de mis amigos más cercanos era Joaquín, un tipo con un sentido del humor contagioso que siempre sabía cómo levantar el ánimo. Habíamos pasado juntos por muchas misiones y entrenamientos, y confiábamos el uno en el otro con nuestras vidas. La vida en la base era rutinaria, pero no carente de pequeños placeres. Por las noches, después de la cena, nos reuníamos en el comedor para compartir historias y jugar a las cartas. Joaquín siempre tenía una anécdota divertida o una broma nueva. Era un alivio necesario después de un día de arduo trabajo y entrenamiento. La mayoría de nosotros veníamos de familias humildes y veíamos al ejército como una oportunidad para mejorar nuestras vidas. Soñábamos con algún día retirarnos y vivir tranquilos con nuestras familias. Un día, durante un entrenamiento rutinario en la selva, nos encontramos con algo fuera de lo común. Joaquín y yo estábamos explorando una nueva ruta cuando nos topamos con una pequeña cueva. La entrada estaba parcialmente oculta por la vegetación, y al acercarnos sentimos una extraña corriente de aire que emanaba del interior, acompañada de un leve pero persistente sonido de goteo. La curiosidad nos llevó a investigar, pero al final decidimos reportarlo a nuestros superiores antes de proceder. El comandante Ortiz, un hombre estricto pero justo, escuchó nuestro informe con atención y decidió que exploraríamos la cueva al día siguiente con un equipo completo. Esa noche, en el comedor, la cueva fue el tema principal de conversación. Algunos de los soldados bromeaban sobre encontrar un tesoro escondido, mientras que otros, más supersticiosos, murmuraban sobre antiguos rituales indígenas y leyendas de espíritus guardianes. Me fui a dormir esa noche con una mezcla de emoción y nerviosismo, sin saber que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente nos reunimos temprano con el equipo asignado para la exploración de la cueva. Éramos 6 en total: Joaquín, el sargento García, 3 soldados más y yo. Equipados con linternas, cuerdas y provisiones, nos adentramos en la selva hacia nuestro destino. El clima estaba inusualmente tranquilo, sin el habitual canto de las aves o el zumbido de los insectos. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. La entrada a la cueva era estrecha, pero logramos entrar uno por uno. Dentro, el aire estaba húmedo y frío, y el sonido del goteo era más claro. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar. Las paredes estaban cubiertas de extrañas formaciones rocosas y estalactitas, pero lo que más llamó nuestra atención fueron los dibujos en las paredes, realizados con lo que parecía ser pintura roja. Eran figuras humanas estilizadas y símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Avanzamos con cautela, siguiendo un pasillo que descendía gradualmente. El ambiente se volvía más opresivo a medida que nos adentrábamos más. De repente, el sargento García, que lideraba la expedición, se detuvo abruptamente y levantó la mano para indicar que nos detuviéramos. Había algo en el suelo frente a él, una trampa rudimentaria hecha con palos y hojas afiladas. «Cuidado, muchachos», dijo en voz baja. «Parece que no somos los primeros en entrar aquí». La presencia de la trampa aumentó nuestra tensión. Continuamos avanzando, esta vez con más precaución, revisando cada paso antes de darlo. Llegamos a una cámara más amplia, donde el goteo era más fuerte y el aire más frío. En el centro de la cámara había un altar de piedra cubierto de moho y líquenes. Sobre el altar había una vieja caja de madera tallada con intrincados diseños. Nos acercamos con cautela y después de asegurarnos de que no había más trampas, el sargento García abrió la caja. Dentro había un conjunto de objetos que parecían ser antiguos artefactos rituales: una daga de obsidiana, un cuenco de cerámica y varias piezas de joyería. También había un pergamino enrollado que el sargento desenrolló cuidadosamente. Aunque estaba escrito en un idioma que no conocíamos,
Los dibujos que lo acompañaban eran inquietantes. Figuras humanas envueltas en llamas y criaturas aladas que parecían acechar en la oscuridad. Decidimos llevar los artefactos de regreso a la base para estudiarlos más a fondo. Mientras salíamos de la cueva, no pude sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados. Cada sombra parecía moverse y cada sonido resonaba con un eco siniestro. Al llegar a la entrada, sentí un alivio inmediato al ver la luz del sol y respirar el aire fresco. No teníamos idea de que al llevar esos artefactos a la base, estábamos trayendo con nosotros una fuerza oscura y antigua que pronto se manifestaría de maneras aterradoras. De regreso en la base, el comandante Ortiz ordenó que los artefactos fueran guardados en una sala segura hasta que un experto en arqueología pudiera venir a examinarlos. Mientras tanto, la vida continuó su curso normal. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Me desperté en medio de la noche con una sensación extraña. Había un silencio inquietante en la base, un silencio que parecía absorber todos los sonidos. Me levanté y miré por la ventana de mi barraca. La luna estaba llena y brillaba intensamente, pero no había rastro de movimiento. Decidí salir a tomar un poco de aire, pensando que tal vez era solo mi imaginación. Al caminar hacia el patio, me encontré con Joaquín, que parecía igual de inquieto. ¿También sientes esto, hermano?, me preguntó en voz baja. Asentí sin saber exactamente cómo describir lo que sentíamos. Nos quedamos en silencio observando las sombras que la luna proyectaba en el suelo. Fue entonces cuando lo vimos, una figura oscura, apenas visible, moviéndose entre los edificios. Nos miramos, intentando confirmar que ambos habíamos visto lo mismo. «Vamos a investigar», dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Nos movimos con cautela, tratando de no hacer ruido. La figura se desvaneció detrás de uno de los edificios más antiguos de la base, una estructura que solía ser un almacén pero que ahora estaba en desuso. Al acercarnos, escuchamos un susurro suave, como el viento moviendo hojas secas. Abrimos la puerta del almacén con cuidado y entramos. Dentro, el aire estaba aún más frío que en la cueva. Encendimos nuestras linternas y escaneamos la habitación. No había nadie allí, pero el susurro continuaba, más fuerte ahora. Provenía de una esquina oscura, donde una antigua bandera del ejército colgaba deshilachada. Nos acercamos y, al mover la bandera a un lado, vimos algo que nos heló la sangre. La figura oscura estaba allí, observándonos con ojos que brillaban con una luz tenue y fantasmal. No era un ser humano, sino una sombra con forma humana, una entidad que parecía hecha de pura oscuridad. Retrocedimos instintivamente, pero la sombra no nos siguió. Simplemente nos observó, inmóvil. ¡Corramos!, grité, y Joaquín y yo salimos disparados del almacén, cerrando la puerta tras nosotros. Nos detuvimos a unos metros de distancia, respirando con dificultad y tratando de procesar lo que acabábamos de ver. Sabíamos que esto no era una broma ni una alucinación. Algo había venido con nosotros desde la cueva y no era amistoso. Decidimos no contarle a nadie por el momento. No queríamos sembrar el pánico en la base, pero sabíamos que teníamos que investigar más. Esa noche ninguno de los dos pudo volver a dormir. Sabíamos que lo que habíamos visto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro y peligroso. Al día siguiente, Joaquín y yo decidimos hablar con el sargento García sobre lo que habíamos visto. Él era un hombre pragmático y no dado a supersticiones, pero conocía bien la selva y sus misterios. Nos escuchó con atención y, para nuestra sorpresa, no se mostró escéptico. «He oído historias», dijo tras un momento de reflexión. «Antiguas leyendas de espíritus que protegen estos lugares. Puede que hayamos despertado algo que debería haber permanecido dormido». Nos aconsejó que mantuviéramos la calma y no mencionáramos nada al resto del equipo hasta que tuviéramos más información. También sugirió que revisáramos los artefactos con más cuidado, especialmente el pergamino. Esa noche nos reunimos en una sala de conferencias vacía para examinar el pergamino. Utilizamos una cámara para proyectar las imágenes ampliadas en una pantalla.
Los símbolos y dibujos eran claros, pero su significado seguía siendo un misterio. Joaquín, con su ingenio habitual, propuso buscar a alguien en la base con conocimientos de antropología o historia. Descubrimos que el cabo Hernández, un tipo callado y reservado, tenía un interés en las culturas antiguas. Le mostramos el pergamino y, después de un rato de estudio, su expresión se volvió grave. «Esto es náhuatl antiguo», dijo señalando uno de los símbolos. «Habla de una deidad oscura, un guardián de los muertos. Según la leyenda, aquellos que perturban su descanso son perseguidos por su espíritu vengativo». Nos miramos, conscientes de que estábamos en problemas. Hernández continuó explicando que, según las creencias, el único modo de apaciguar al espíritu era devolviendo los artefactos a su lugar original y realizando un ritual de disculpa. Decidimos actuar esa misma noche. No podíamos arriesgarnos a esperar más. Nos armamos con linternas, cuerdas y los artefactos y nos dirigimos de nuevo a la cueva. El camino fue tenso, con la selva sumida en un silencio antinatural. Al llegar a la cueva, el aire parecía aún más pesado y la oscuridad más profunda. Entramos en fila, con Hernández liderando el camino. Al llegar a la cámara central, colocamos los artefactos de vuelta en el altar y Hernández comenzó a recitar las palabras del ritual en náhuatl. Su voz resonaba en las paredes de la cueva, creando un eco que se sentía casi tangible. De repente, un viento frío barrió la cueva, apagando nuestras linternas. Nos quedamos en la oscuridad total, escuchando un susurro creciente que se transformó en un grito desgarrador. La cueva misma parecía vibrar con una energía siniestra. Entonces, en un instante, todo se calmó. El susurro cesó y el aire se volvió tranquilo. Encendimos de nuevo nuestras linternas y miramos a nuestro alrededor. La cueva estaba como antes, pero la sensación opresiva había desaparecido. Salimos de la cueva en silencio, sintiendo que habíamos logrado algo importante. Sin embargo, no podíamos sacudirnos la sensación de que esto no había terminado. Habíamos perturbado algo antiguo y poderoso, y aunque el ritual parecía haber funcionado, sabíamos que la selva y sus misterios nunca olvidarían nuestra intrusión. Los días siguientes en la base fueron extrañamente tranquilos. No hubo más avistamientos de figuras oscuras ni susurros en la noche. Joaquín y yo intentamos volver a la rutina, pero había un cambio palpable en el aire. La experiencia nos había marcado a todos de una manera u otra. El comandante Ortiz finalmente recibió la visita del arqueólogo, el doctor Alejandro Morales, quien revisó los artefactos y escuchó nuestro relato con interés. Aunque era escéptico respecto a las historias de espíritus, reconoció la importancia cultural de lo que habíamos encontrado y apoyó nuestra decisión de devolver los objetos a su lugar. El doctor Morales también sugirió que la base colaborara con un grupo de antropólogos para estudiar mejor la región y sus antiguos habitantes, asegurando así que no se repitieran los errores del pasado. El comandante estuvo de acuerdo y se estableció una pequeña unidad de investigación. A medida que pasaban los días, Joaquín y yo nos sumimos en nuestras responsabilidades diarias, pero la experiencia en la cueva nunca dejó de rondar nuestras mentes. Decidimos que, cuando termináramos nuestro servicio, contaríamos nuestra historia completa a quienes pudieran entenderla y respetarla, como una advertencia para futuras generaciones. En una tarde tranquila, mientras estábamos en una guardia, Joaquín me miró con una seriedad inusual. «¿Sabes, Carlos? Creo que esto fue una lección», dijo mirando hacia la densa selva que nos rodeaba. «A veces hay cosas que es mejor dejar en paz». Asentí sabiendo que tenía razón. Habíamos desafiado lo desconocido, y aunque habíamos salido relativamente ilesos, entendimos que la naturaleza y sus misterios deben ser tratados con respeto y precaución. El resto de nuestro tiempo en la base transcurrió sin incidentes. Sin embargo, nunca volvimos a explorar cuevas ni a investigar extrañas formaciones en la selva. Sabíamos que habíamos tenido suerte de sobrevivir a la experiencia y no queríamos tentar al destino de nuevo. Cuando finalmente llegó el día de nuestro traslado a otra base,
nos despedimos de nuestros compañeros y de la selva con una mezcla de alivio y nostalgia. Joaquín y yo sabíamos que llevaríamos con nosotros la memoria de lo que habíamos vivido, una historia que compartiríamos solo con aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar y a comprender la verdadera naturaleza de lo desconocido. Al dejar atrás la base y la selva, sentí una extraña paz. Sabía que, aunque habíamos enfrentado el terror, también habíamos aprendido una valiosa lección sobre el respeto y la humildad ante los misterios del mundo. Y con esa sabiduría nos aventuramos hacia un nuevo capítulo de nuestras vidas, siempre conscientes de que algunas puertas no deben ser abiertas y que algunas historias están destinadas a permanecer en la oscuridad.